Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Para juntos compartir un momento la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga a usted y a su familia. Quiero en esta noche, antes de iniciar el programa, que oremos al Señor y le demos gracias por un precioso día que el Señor nos permitió y ahora estemos listos finalizando una semana laboral, listos para iniciar un fin de semana, un sábado. Muchos tenemos cultos juveniles y los días domingo, todos pues en las iglesias estamos adorando al Señor. Así que les invito a que oremos al Señor en este momento y pongamos en las manos de Él este hermoso programa. Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permites una vez más poder estar acá para poder, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Dios, por los hermanos, Dios, que se van a conectar, los amigos que van a estar acá, y juntos vamos a ser edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, estamos en nuestro programa número 3, El Faro de Alejandría. Y en esta noche vamos a estar viendo un importante tema, como lo es lo que todo cristiano debe de saber sobre los libros deuterocanónicos y el libro de Esther y el libro de Daniel, que contienen algunos fragmentos que no tiene la Biblia Reina Valera. Así que, mis amados, usted que está conmigo en esta noche, no se despegue de su pantalla, comparta, haga la compartición a su pantalla de su televisor para que en esta noche todos podamos ser edificados, tome notas y pues esta oportunidad no hay que dejarla pasar. Son datos interesantes que necesitamos tomarlos muy pero muy en cuenta. Así que hemos estado preparando este contenido, nos hemos auxiliado de mucha literatura. Hemos estado usando la Biblia latinoamericana, que la tengo en mis manos. También la Biblia que como cristianos nosotros usamos, la Reina Valera 1960. También hemos estado trabajando en la Biblia Nácar Colunga. Así que esta Biblia ha sido de mucha importancia. También la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Choquel. Esta es una interesante Biblia. También hemos estado trabajando con la Biblia Jerusalén, quinta edición. Así que de todos estos contenidos también hemos estado trabajando con la Biblia de América, una Biblia pequeña, pero muy interesante. También hemos estado revisando la Biblia de la Reforma. Mis amados, así que bienvenidos una vez más a su programa El Faro de Alejandría. Vamos a ver, ya tenemos algunos hermanos y amigos conectados. Vamos a iniciar este hermoso programa que el Señor nos permite desarrollar en esta preciosa oportunidad. Así que muy buenas noches, mis amados amigos y hermanos. Les doy la bienvenida una vez más a este hermoso programa como lo es El Faro de Alejandría. En este programa nosotros reflexionamos a la luz de la verdad de las Sagradas Escrituras. Así que aquí estamos como Iglesia Apóstoles y Profetas del Salvador, Templo Monte Hermón, con un corazón lleno de responsabilidad, compasión
para abordar estos temas que ha causado debates por muchos siglos. Así que hoy estaremos abordando un tema muy importante como lo es lo que todo cristiano debe de saber sobre los libros deuterocanónicos y, como lo mencionaba, también el libro de Esther y el libro de Daniel, que contienen algunos agregados o algunas adiciones que no muchos las conocen. Mis amados, existe una gran serie o muchas preguntas como estas. ¿Cuál es la verdadera Biblia? ¿La verdadera Biblia es la que usa la Iglesia Católica o la que usa la Iglesia Evangélica? Vamos a contestarnos algunas preguntas y cuál es la diferencia entre la una y la otra. Mis amados, hay una palabra importante que quiero mencionar, es que no existe Biblia católica ni existe Biblia evangélica. La Biblia es la Biblia y la Biblia es la palabra del Señor. De eso vamos a estar hablando en esta noche. Entonces iniciamos preguntándonos cuál es la verdadera Biblia, mis amados. Esta pregunta es importante porque muchos nos vamos muchas veces por la tangente y no llegamos al contenido que la gente quiere escuchar. Mis amados, de estos hermosos libros, nosotros como Misión Apóstoles y Profetas y las otras denominaciones han tomado para establecer sus doctrinas, sus enseñanzas. Con este tema de esta noche no se trata de atacar a nadie, sino de honrar la verdad revelada por Dios para, a través de la verdad revelada por Dios, para que nos demos cuenta y nosotros podamos a través de las Sagradas Escrituras saber cuál es la verdad que el Señor quiere demostrarnos a nosotros y mostrarnos la verdad. Así que le invito a que nos acompañen esta noche y hagamos un recorrido histórico, teológico y pastoral. Pero primero quiero que separemos algunas cosas. Por ejemplo, separemos lo añadido de lo inspirado. Separemos lo tradicional de lo religioso. Son cosas muy diferentes que tenemos que hacer una separación. Nuestro punto principal, mis amados, es que vamos siempre como iglesia a defender lo inspirado por la palabra del Señor. Veamos tres cosas importantes. Por ejemplo, como iglesia nosotros tenemos principios, reglamentos, doctrinas y principios. Las doctrinas son las enseñanzas fundamentales o inmutables que nosotros creemos, y que esas enseñanzas vienen directamente de la palabra del Señor. Por ejemplo, las doctrinas son: Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra de las doctrinas pudiéramos mencionar: la salvación es por gracia, y por medio de la fe, según Efesios 2:8. Es que Jesucristo resucitó y volverá a nosotros. Entonces, esas son las doctrinas. Hay algunas características. Por ejemplo, una característica de una doctrina es que una doctrina no cambia con culturas ni con tiempos. La doctrina siempre es universal. Esa es otra de las características.
y las doctrinas son para todas las iglesias cristocéntricas. También las doctrinas somos nosotros los creyentes que las definimos a través de la palabra del Señor. También están las normas, que las normas son es un conjunto de normas, prácticas internas que regulan el funcionamiento, la conducta dentro de una congregación. Por ejemplo, una norma puede ser en nuestra denominación que se use música. En otra ocasión puede ser una regla que no se use música. En alguna denominación puede ser que la mujer use vestimenta de una sola pieza, un vestido que no tenga falda, sino que sea completo. Puede ser otra regla, pudiera ser que la mujer use velo permanente. Hay otras iglesias que los hombres utilizan camisas de dacrón siempre y manga larga. Entonces, esos son las reglas que tenemos o que tienen las iglesias. Entonces, diferenciando, las doctrinas no se cambian, las reglas sí se cambian. Entonces, en el caso, mis amados, de los reglamentos, son diferentes de una denominación y de otra. Pero los reglamentos tienen una característica que no pueden contradecirse con la palabra del Señor. Eso es una regla para establecer un reglamento. No pueden contradecirse con la palabra del Señor. También, después que hemos visto un poco acerca de las doctrinas, los reglamentos de las iglesias, quiero que veamos los principios. Principios son verdades bíblicas universales, eternas, que pueden ser personales y también espirituales. Por ejemplo, como principio podemos tener como familia, que nosotros como principio saludamos a todas las personas. Hay otras personas que no tienen esos principios de esas cosas. Hay principios bíblicos, principios personales, mis amados. Pero el punto central es que cómo se establece una doctrina. Eso es importante que nosotros veamos rápidamente en esta noche cómo como iglesia cristiana y cómo como iglesia católica en este caso establecen las doctrinas cada una de ellas. Tome nota, escúcheme bien. ¿Cuál es la regla principal para establecer una doctrina la iglesia evangélica en primer lugar? Muy bien. Una de las reglas fundamentales es que la doctrina tiene que estar basada 100% en las Sagradas Escrituras. Que la Biblia es la única regla suficiente, infalible y final para establecer una doctrina. Como iglesia evangélica no ocupamos ningún otro libro para establecer una doctrina. Todo lo que enseñamos como doctrina debe de estar basado en la palabra del Señor. Mis amados, es importante que nosotros tengamos en consideración estos puntos. Cualquier tradición puede cambiar la situación, pero en el caso de nosotros, nuestra regla principal dice, segunda epístola a Timoteo 3:16 al 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, toda la escritura.
Hay un pasaje que me gusta, que lo encontramos en Hechos 17:11. Dice que los hermanos de Berea escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mis amados, en la teología reformada y evangélica, el desarrollo doctrinal se apoya también en la teología sistemática y bíblica. Pero es importante que todo vaya bajo la autoridad de las escrituras. Quiero que veamos algunas herramientas que nosotros utilizamos para establecer o para formular una doctrina. Número 1, hacer una exégesis bíblica, una exégesis gramática, textual e histórica del pasaje de las Sagradas Escrituras. Otra de las cosas también es la teología sistemática. Mis amados, es el orden de la palabra del Señor. Consenso histórico de los padres reformadores, apóstoles y todas esas cosas que pudiéramos mencionar para establecer una doctrina. Otra de las cosas es discernimiento a través del Espíritu Santo. Pero nada se puede establecer como doctrina si no está siempre subordinada a la palabra del Señor. Esa es en el caso de la evangélica. En el caso, mis amados, de la Iglesia Católica, entonces ya hablamos de la evangélica. La evangélica, todas las doctrinas están 100% tomadas de las Sagradas Escrituras. Sí. No ocupamos nada más. Pero ahora quiero que veamos cuál es la regla para establecer doctrina en la Iglesia Católica. Ellos tienen varias. Por ejemplo, la Santa Tradición le llaman ellos. Y la Sagrada Escritura forma un depósito sagrado de la palabra de Dios. ¿Esto qué significa? La doctrina católica no se basa únicamente en la Biblia, no únicamente en este libro, sino en la tradición también. Además, la iglesia enseña que el magisterio, ¿sí? Hay una autoridad docente que es el Papa junto con los obispos y los cardenales. Ellos también pueden formar o establecer doctrinas. Muy bien. La Iglesia Católica tiene tres pilares de la fe para ellos establecer su doctrina. Número 1, la Santa Biblia, la Sagrada Palabra de Dios. Número 2, la Sagrada Tradición. Sí, eso es. La tradición son aquellas enseñanzas orales, escritas, que se manejaban entre los padres apostólicos, padres de la iglesia, obispos y todo eso. Eso lo toman ellos como doctrina también. Otra de las cosas que ellos toman para establecer una doctrina es el magisterio de la iglesia. Ahí incluye el Papa, incluyen obispos, cardenales. Y desde el momento que el Papa presenta esa doctrina, es infalible, es reconocida como la iglesia. Y esta doctrina del Papa, que era reconocida como una doctrina papal, esto se declaró en el concilio allá por el año 1870. La Iglesia Católica, en este caso, hizo su concilio y estableció también como regla de fe que el Vaticano, en este caso, el Papa,
los obispos y cardenales, ellos podían también establecer doctrinas. Entonces, concluyendo en este punto, mis amados, hablando de las doctrinas en primer lugar y luego vamos a entrar lo que es en el canon. Nosotros como cristianos evangélicos, nosotros las doctrinas las basamos únicamente en la palabra del Señor. La Iglesia Católica la basa en la Santa Biblia, también la basa en la tradición y también la basa en sus autoridades. Por ejemplo, ya lo mencioné, el Papa, obispos y cardenales. Mis amados, quisiera en esta oportunidad también mencionarle por lo menos 3 ejemplos de doctrinas, 3 ejemplos de doctrinas basadas en la tradición que utiliza la Iglesia Católica. Por ejemplo, una de las doctrinas que utiliza la Iglesia Católica es la Asunción de María. Sí, es la creencia católica que la Virgen María, o es la Madre de Jesús, entonces fue llevada en cuerpo y alma al cielo, sin ver corrupción. Fue declarada norma. Esta doctrina fue declarada dogma, sí, dogma oficial, el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío número 12. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos esos datos importantes, es importante, mis amados, que nosotros consideremos esas situaciones. Luego, cuando hablamos nosotros de el purgatorio, es importante ese dato también, mis amados. El purgatorio es importante porque ahí también tienen ellos sus principales doctrinas, sí, donde dicen que por medio del purgatorio ellos pueden, en este caso, ayudarle a aquellas personas que están no le están pasando muy bien después de esta vida. Son doctrinas basadas en la tradición. Dice que el papado enseña que Pedro, en este caso, fue el sucesor de Jesús. Y el Papa, en este caso, es el sucesor de Pedro. Entonces, son doctrinas. La Asunción de María, el purgatorio y el papado. 3 doctrinas basadas en la tradición. Entonces, estaba hace unos días evangelizando a una persona y le dije lo siguiente: mi amada amiga, estamos en graves problemas. Ahorita la iglesia está sin su líder espiritual. Acababa de morir el personaje líder de la iglesia romana en este caso. Entonces, y le digo yo, ¿cómo lo eligen? Y me dijo una palabra que me llamó mucho la atención. Mire, me dijo que ahí entre ellos lo eligen. Al final es algo político, ellos lo eligen, el que les conviene y todo. Entonces yo digo, la gente ya conoce un poco el proceso, pues. Entonces, mis amados amigos, no estoy aquí para juzgarlos, sino para presentarles las verdades. Yo por eso siempre le digo a las personas en la iglesia, cuando evangelizamos, cuando salimos a la calle, leamos la palabra del Señor. Sí, leámosla. Yo enseño que la Biblia es uno de los libros más baratos. Si usted ocupa una Biblia, y no la tiene y no tiene cómo comprarla, escríbanos y nosotros le regalamos una Biblia. Si usted me dice, mire pastor, yo quiero una Biblia latinoamericana, yo se la doy, ¿sí? Con el único requisito que la lea y ponga en práctica lo que ahí está escrito. Eso es todo. Mis amados, es importante que como iglesia evangélica
sentemos un precedente. Nosotros tenemos la verdad que es la palabra del Señor. Para la Iglesia Católica, mis amados, para la Iglesia Católica, la tradición oral apostólica, mis amados, no escrita también es la palabra de Dios, transmitida a la iglesia a lo largo del tiempo. Entonces, ellos cualquier cosa toman como doctrina. El Papa se le ocurrió algo y mañana lo pasa a decir y ya es una doctrina para ellos. Pues no debería de ser así. Así que iniciemos hablando de lo siguiente. Tenemos una Biblia con 2 listados de libros que en cierta parte son un poco diferentes. Mis amados, primero quiero que entendamos que la Biblia es una sola. Dios no inspiró 2 versiones, ni habló de 2 formas distintas. Habló de una manera a uno y de otra manera a otro. No, de una sola vez habló el Señor. Pero lo que sí existe es una diferencia en cantidad de libros que no aceptamos como libros inspirados, especialmente algunos del Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento, las diferentes versiones contienen los mismos 27 libros. Mis amados, la Biblia evangélica contiene 39 libros en el Antiguo Testamento, siguiendo el canon hebreo o el canon palestinense, que es el mismo. La Biblia romana o la Biblia que utiliza la iglesia romana contiene 46 libros, sumando los 7 libros deuterocanónicos. ¿Qué significa la palabra deuterocanónicos? Significa agregados. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiásticos, Baruch, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos. Esos son los 7 libros que nosotros tenemos en esta Biblia latinoamericana. Mis amados, y también cuando nosotros leemos esta Biblia, también incluye en el libro de Esther y en el libro de Daniel. Por ejemplo, el libro de Esther, la Biblia de nuestro pueblo, que es esta de Luis Alonso Choquel. El libro de Esther tiene 16 capítulos. La Biblia latinoamericana no, tiene siempre, en este caso 10, contiene 10 versículos en este caso, 10 capítulos en este caso. En el caso de nuestro pueblo, contiene 16 capítulos. Mis amados, es importante que nosotros comprendamos entre una y la otra. Pero cuando nosotros vamos al libro de Daniel, el libro de Daniel de nuestra Biblia, nuestra Biblia contiene 12 capítulos y tiene, en este caso, el capítulo 12 contiene 13 versículos. No así la Biblia de nuestro pueblo, siempre de Luis Alonso Choquel. En este caso contiene 2 capítulos más, lo que es el capítulo 13 y el capítulo 14. Contiene 2 capítulos más. Y esta Biblia latinoamericana, en este caso, contiene los mismos libros, sí, 13 y 14, 2 capítulos que nosotros no tenemos. Entonces concluimos con la gran pregunta, mis amados. Estos fragmentos o estos escritos que encontramos de más, que nosotros no tenemos en la Reina Valera, que tiene estas otras Biblias,
¿hay contradicción o no hay contradicción? No. En el caso de estos dos libros, los dos libros, por ejemplo, el libro de Esther y el libro de Daniel, no encontramos contradicción ninguna. Pastor Ochoa, ¿los podemos leer? Sí, los podemos leer. Lo único es que nosotros esos libros o esos capítulos o versículos que aparecen de más no son considerados inspirados, pero sí los podemos leer como libros de historia. Pero no hay ninguna contradicción en estos dos libros. Entonces, hay una situación que nosotros nos preguntamos: ¿quién decide incluir estos libros en estas Biblias? ¿Y quién dice incluyámoslo? Entonces, ahí caemos en la siguiente pregunta: ¿y por qué nosotros no los aceptamos como libros inspirados? Quiero que veamos en esta hora el origen del canon sagrado. Durante los siglos, los judíos del Antiguo Testamento reconocieron los libros escritos en hebreo y en arameo, revelados por Dios a los profetas. Entonces, estos libros fueron escritos en hebreo y en arameo, revelados a los profetas. Este conjunto, conocido como la Taná, ya hablamos en el programa anterior, que en la Taná nosotros encontramos en sus tres corpus 39 libros, sí. Pero en el siglo III antes de Cristo se produjo esa Biblia del hebreo al griego. Esta versión se le conocía como la Sextuaginta, y esta versión fue usada más que todo por la diáspora, que especialmente estaba en Egipto. Entonces, allá en Alejandría le asignaron estos libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias, que ahora nosotros tenemos esos libros que no los tenemos en nuestra Biblia. No así en la Biblia latinoamericana y en estas otras, como los he mencionado, también la Nácar Colunga tiene esos libros. Mis amados, es importante que como iglesia conozcamos estos detalles. Si usted me dice al final del programa: pastor, quiero que me mande por escrito la enseñanza de esta noche, yo se la comparto para que usted en su casa despacio pueda leer esos hermosos libros. Por ejemplo, el capítulo 13 de la Biblia de Luis Alonso Choquel dice Juan, en el capítulo 13 dice: estos son relatos griegos, específicamente dice así. Entonces, estos 7 libros que nosotros tenemos en esta Biblia fueron escritos en griego. Esa es una gran pregunta que nosotros, en lo personal, me hacía: ¿por qué fueron escritos en griego? Los hebreos no dieron la escritura esa. En el primer programa estuvimos hablando acerca de la Sextuaginta. Estuvimos hablando que los griegos, en este caso, les pidieron a los hebreos la ley, pero estábamos diciendo que los hebreos no le habían dado la ley por escrito, sino que les dieron a 72 hombres para que fueran a transcribirles la ley. Y ellos no les transcribieron esos 7 libros. Pero la pregunta es: ¿cómo ellos posteriormente los agregaron? Los agregaron porque corrían esos libros en el pueblo. Eran libros de historia,
por ejemplo, libros de primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, el complemento que no tenemos nosotros en nuestra Biblia del libro de Esther, del libro de Daniel, Judith y todos esos libros que ya mencioné. Mis amados, es importante que nosotros como iglesia comprendamos esto. Los judíos y los rabinos posteriores nunca reconocieron estos otros libros como inspirados. Esos libros fueron añadidos, como ya lo mencionaba, por los griegos. Jesús, los apóstoles, nunca citaron estos libros. Si usted es un lector de la palabra del Señor, lee los libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, nunca los citaron. Sí, durante los primeros 4 siglos de los cristianos, los líderes de la iglesia los distinguieron como libros deuterocanónicos o libros apócrifos. La iglesia católica los reconoce como libros deuterocanónicos. Nosotros los vemos como libros apócrifos. Muy bien, en este caso es importante lo siguiente. ¿Cómo la iglesia? Esa es una pregunta importante. ¿Cómo la iglesia define utilizar la Biblia que tiene 73 libros? Es importante que nosotros veamos lo siguiente. El 31 de octubre, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Sí, ahí Martín Lutero clavó las tesis. Eso sucedió el 31 de octubre del 1517. Muy bien. ¿Y cuál fue la rebelión? Especialmente por la venta de indulgencias. Hay otro episodio importante. Martín Lutero, allá por el año 1521, Martín Lutero fue expulsado de la Iglesia Católica. Tercer dato importante, allá por el año 1546, en el Concilio de Trento, en ese concilio fue convocado el Papa III, creo que en ese caso, eso fue en abril del 1546. Y ahí la Iglesia Católica definió oficialmente utilizar ellos el canon de la Biblia, que tenía 73 libros. Y la iglesia cristiana siguió utilizando la Biblia, que tiene 66 libros. ¿Por qué no no se tomó la Biblia que tiene 73 libros? Porque en este caso eran considerados no inspirados. Mis amados, la palabra del Señor no es como un diario, no es como cualquier cosa. La palabra de Dios es inspirada por Dios y debe de verse con los ojos de la fe. Mis amados, la Iglesia Católica ha tomado algunos textos y los ha sacado de contexto. Y quiero que hablemos al respecto de eso. Así que fue como Martín Lutero y otros reformadores estaban exigiendo que la doctrina se basara solo en los libros inspirados. Ellos rechazaron contundentemente los libros deuterocanónicos por no cumplir los criterios apostólicos. Mis amados, ahora nosotros encontramos o llegamos a lo más importante. ¿Qué enseñan estos libros? Que nosotros o que ellos los utilizan como doctrina. Quiero que veamos algunos pasajes rápidamente. Los pasajes más utilizados por el catolicismo para ellos establecer sus doctrinas. Quiero que hagamos
un análisis exegético. Por ejemplo, el segundo libro de Macabeos, capítulo 12 y versículo número 44 al 45, ahí está hablando acerca de la oración por los muertos. Del 44 al 45. Está hablando de la oración por los muertos y dice: porque si no hubiese esperado que los muertos o los que habían muerto resucitarían, hubiera sido superfluo, dice una versión, y vano hacer oración por los muertos. La Iglesia Católica, ¿cómo interpreta estos textos? Usan este texto como base para la doctrina del purgatorio, afirmando que si se ora por los muertos y si se ora por esas almas, ellos les pueden ayudar para que se limpien y lleguen listos para estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si nosotros hacemos un análisis contextual, y no solo contextual, sino exegético, este relato no es una instrucción doctrinal, sino una descripción de una práctica histórica realizada por Judas Macabeo, el escritor de este segundo libro de Macabeos. Él presenta esta acción como un pensamiento noble, pero en ningún momento está afirmando que Dios ordenó esta práctica, ni que tenga eficacia eterna. El texto tampoco incluye ninguna declaración divina o aprobación profética. Mis amados, este pasaje no establece doctrina. De hecho, contradice el principio que nosotros encontramos en Hebreos 9:27. Dice que Hebreos 9:27, porque está establecido, sí, para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay en la Biblia fundamentos para una purificación post-muerte. Jesús nunca enseñó esto, ni tampoco sus apóstoles. Sí, el propósito original de este texto que estamos leyendo es reflejar la mentalidad religiosa judía del periodo intertestamentario. Cuando ya comenzaban a circular ideas griegas sobre el alma y la vida después de la muerte, pero no es parte esto del canon hebreo, ni tiene autoridad doctrinal e inspirada. Mis amados, en este pasaje es importante decir lo siguiente: no es un rito que cambia el destino eterno del ser humano, sino que la fe en Cristo Jesús durante su vida en esta tierra. La muerte sella el destino del alma. Hoy está salvo o está esperando la condenación. Hay otro pasaje que ellos sacan de contexto, que es el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 12 al 15. Ahí están hablando acerca de la intercesión de los ángeles. Dice que Rafael, decía el pasaje: yo soy Rafael, presentaba tu oración ante Dios. Así dice. Entonces, la interpretación que hace la Iglesia Católica de este pasaje, de este versículo, entonces lo da como fundamento para la oración a los ángeles, afirmando que los ángeles pueden interceder por nosotros ante Dios. Por lo tanto, es importante, mis amados,
que nosotros comprendamos exactamente el pasaje. Por eso le digo, los cristianos no debemos de tenerle miedo a estos pasajes. Este pasaje es parte de un relato narrativo con estilo devocional, es muy diferente, donde el ángel Rafael describe su papel en la historia de Tobit o Tobías en este caso. No se presenta como una enseñanza doctrinal normativa, sino como una experiencia sobrenatural e individual, no como una doctrina. La Biblia nunca autoriza a orar a ángeles ni a invocar ayuda a los ángeles para que los ángeles interceden por nosotros. Dice la epístola a Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice, porque hay un solo mediador. ¿Cómo dice? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los ángeles sirven a los creyentes. Eso nos dice Hebreos 1:14. Nos sirven a nosotros, sí, pero no interceden por nosotros. El propósito doctrinal de este pasaje es el siguiente: es enseñar, sí, la fidelidad a Dios o la fidelidad de Dios en la aflicción. Mis amados, ese es el propósito, pero no establecer prácticas litúrgicas ni doctrina sobre los ángeles. Pudiéramos hacer alguna aplicación importante. Nuestra fe no se debe desviarse hacia seres creados, sino hacia Cristo, el único mediador. Debemos de orar a Dios y no a los ángeles. Hay otro pasaje que es el de Sabiduría, capítulo 3, versículo 1, que está hablando de un estado intermedio o purgatorio. Ese es otro pasaje importante. Como les decía, si quieren el escrito que tengo, se los comparto, que es importante que lo podamos revisar detenidamente. Las almas, en este capítulo está hablando de las almas de los justos que están en las manos de Dios. El uso doctrinal que da la Iglesia Católica, ellos lo interpretan como una evidencia de las almas justas que están en un estado consciente de espera, posiblemente siendo purificadas en el purgatorio. Están en una limpieza, pues. Tienen algunas imperfecciones, el purgatorio los está limpiando, sí. ¿Cuál es la verdadera exégesis de este pasaje? El texto está hablando de una reflexión poética, de eso está hablando el pasaje. El libro de Sabiduría, cuyo propósito es consolar a los fieles judíos perseguidos. El lenguaje acá que muestra es un lenguaje figurado, no es un lenguaje doctrinal. No hay ninguna mención del fuego purificador, ni de sufrimiento posmuerte. Sí. Dice en Juan capítulo 11, versículo 25, declara lo siguiente, el Evangelio de Juan. Dice, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, pero después de muerto se terminó todo. Sí. No hay evidencia, mis hermanos, en todo el Nuevo Testamento de un proceso purificador después de la muerte. El ladrón en la cruz, oiga bien este pasaje. El ladrón en la cruz fue llevado directamente al paraíso. No fue a un purgatorio a limpiársele todos los pecados que llevaba. No pasó ninguna purga. El propósito de este pasaje es transmitir la esperanza
y no introducir una enseñanza sobre un estado intermedio. El texto, en este caso, es un texto de consuelo, no una estructura doctrinal. Sí, es un texto de consuelo y no para establecer una doctrina. Estos temas son amplios. En otra ocasión vamos a profundizar un poco más en estas situaciones. Cuando un creyente muere, mis amados hermanos, entra en la presencia de Dios por la fe en Cristo Jesús, en un proceso donde está esperando ser juzgados, ya sea en el trono blanco o en el tribunal de Cristo. Hay otro pasaje que quisiera mencionarlo, el cual es Eclesiástico capítulo 3 versículo 30. Está hablando acerca de las limosnas que expía el pecado. Eso es importante, esto es una doctrina errónea. La limosna expía el pecado. El uso que le da la Iglesia Católica en este pasaje dice que se justifica la idea de las obras de misericordia, y esas obras pueden limpiar los pecados. De ahí nace también la práctica de las indulgencias, de las misas por los difuntos. Sí, el Papa León X inventó esto. Decía el Papa León X que cuando tiras la ofrenda y no ha caído al fondo, cuando el alma sale, si le echas bastante sale más rápido, pero si le echas poquito cuesta que salga. Entonces, mis amados, hay que leer la palabra del Señor. Hay un exégesis de este pasaje. Este contexto, hermanos, pertenece a la literatura sapiencial, sí, hebrea. Es un proverbio moral, no una enseñanza teológica revelada. Aquí refleja la tradición judía de valorar las obras de la justicia, pero no implica que las obras pueden redimir al hombre ante Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, esos dos versículos lo deja claro ahí. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, no por obras. Dice Romanos 3:20, dice lo siguiente: por las obras de la ley, ningún ser humano sería justificado. El propósito de este libro era fomentar la piedad y la moral entre los judíos, pero no era el propósito establecer un fundamento doctrinal para salvar a las personas a través de las ofrendas o a través de las obras. Sí. Las obras, mis amados, oiga bien, las obras son el fruto del nacimiento de nuevo. No por medios de ofrenda va a ser salva la persona. Es únicamente la salvación a través de Cristo Jesús. A través de Él, no por limosnas, no por ofrendas. Mis amados, Cristo ya lo pagó todo en la cruz del Calvario. Y quisiera mencionar el texto que encontramos en Baruch, capítulo 3 y versículo número 4. Ahí estás hablando acerca de la oración de los muertos. Dice el pasaje de Baruch 3:4. Dice lo siguiente: escucha, Señor, la oración de los muertos. ¿Cuál es la interpretación que le da la Iglesia Católica? Ellos hacen una eisegesis, no exégesis. Necesitamos darle la interpretación correcta a cada pasaje, tomando como evidencia de que los muertos pueden orar y recibir beneficios de los vivos. Oiga bien, haciendo énfasis que los muertos pueden orar o recibir beneficios de los vivos. ¿Cuál es el contexto exegético de ese hermoso pasaje? El contexto deja claro que el término de muertos es una metáfora, sí. Es una metáfora para describir al pueblo de Israel
que está en exilio, espiritualmente está muerto, está abatido, está apartado de Dios. Así nosotros encontramos en el capítulo 37, si no me equivoco, 37, 38 de Ezequiel, encontramos el valle de los huesos secos. Hace referencia que hay un valle de huesos secos, pero haciendo referencia de los vivos que están en cautiverio. Mis amados, encontramos también en el capítulo 16, 26 del Evangelio de Lucas que el Señor Jesús enseña que los muertos y los vivos tienen una gran cima. Sí, hay una gran cima que ni uno ni el otro puede pasar. Esa es la enseñanza bíblica. Los muertos no pueden orar ni beneficiarse de los vivos. No. Los muertos no pueden orar ni pueden beneficiarse de los vivos. Debemos enseñar, hermanos, que la salvación se decide en vida y no después. Y quiero finalizar diciendo el último texto de esta hermosa noche. El tiempo ya nos avanzó y quiero ir ya finalizando esta enseñanza de esta noche. Macabeos capítulo 2 y versículo 51. La justificación por méritos. La justificación por méritos. Sí. Nos habla que Abraham fue hallado fiel en la prueba. ¿Cuál es el uso católico que le da este pasaje? Se toma como evidencia de que la fidelidad y las obras justifican al creyente ante Dios, en contraposición a la justificación por la fe. Son datos interesantes. Mis amados, la justificación por la fe. ¿Cuál sería la exégesis bíblica de este último pasaje que quiero mencionar? El autor de Macabeos no está haciendo una teología sistemática, sino una exaltación del heroísmo de las figuras pasadas para motivar la fidelidad bajo la persecución que estaban viviendo. Esos libros de los Macabeos son buenísimos. Sí, es importante leerlos. Sí, pero usarlos como historia, muy bien. Dice que aunque Abraham fue un hombre de fe, un hombre fiel, la Escritura plenamente enseña que fue justificado por la fe antes que por sus obras. Eso nos dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 4, versículo 4 al 5, entonces nos habla de algo importante. Al que obra no se le cuenta con el salario, dice el pasaje. Es importante ese pasaje bíblico y tiene un contenido teológico profundo, mis amados, sino que se justifica por la fe. Hay una aplicación que me gustaría hacer en este pasaje, que la justificación no se gana con méritos, sino que se recibe por gracia. Las obras, mis amados, son evidencia de la fe, no el medio de la justificación. Ahí estamos. Hermanos, como conclusión de esta reflexión, enseñanza de esta noche, los libros deuterocanónicos tienen un valor histórico, y no solo histórico, sino literario, pero no poseen autoridad doctrinal. No fueron escritos por profetas, no están en el canon hebreo, no fueron citados por Jesús, ni tampoco por sus apóstoles, y contienen ideas que muchas veces se prestan para contradecir las verdades bíblicas.
La única fuente segura, doctrinal de las Sagradas Escrituras es este hermoso libro, escrito en hebreo, escrito por los hebreos, a quien Dios les reveló la ley. Nuestra fe, mis amados, no se sostiene sobre la fe de nosotros, se sostiene, es la palabra. La fe de nosotros se sostiene en la fe en Cristo Jesús. Ahí se sostiene. Mis amados, quiero finalizar diciendo lo siguiente. Algunas consecuencias doctrinales al usar estos textos como base doctrinal ha producido enseñanzas erróneas. Como lo dije al principio, leamos la palabra de Dios. Lo único que no saquemos el texto de contexto. Por ejemplo, las doctrinas del purgatorio, la intercesión por medio de los santos, en este caso por las personas, la salvación por obras, la adoración de María, el uso de las reliquias y todas esas cosas. Ninguna, hermanos amados, de estas prácticas tiene fundamento doctrinal en esta Biblia inspirada. Por eso nosotros debemos devolver a la palabra pura, a la palabra revelada por Dios, por esa palabra confirmada por Cristo y reservada para la iglesia del Señor. Mis amados, es importante que hagamos un llamado a nuestra gente, un llamado a nuestros miembros, un llamado a nuestros amigos, un llamado a aquellos lectores de la palabra del Señor. No se trata únicamente solo de conocer las historias o conocer los textos. Se trata de vivir según la verdad de Cristo. Así es, mis amados. Santifícalos, dijo Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. El enemigo siempre va a buscar mezclar lo falso con lo verdadero. Sí, pero el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Mi amado, en esta noche quiero animarle a que no desprecie el estudio bíblico. No permita que las tradiciones humanas le roben la autoridad de la palabra del Señor. Si usted está en la disposición y quiere que uno de los miembros de la iglesia vaya a su casa, o su servidor vaya con la Biblia, o si usted quiere, yo voy con esta Biblia. Si usted me dice, mire pastor, venga, pero hablemos con la Biblia mía, yo llevo esta Biblia, no llevo esta, llevo esta, pero vamos a hablar el texto sagrado. Hemos visto que los libros deuterocanónicos tienen un valor histórico, pero no tienen autoridad inspirada. Eso hemos visto en esta noche. No debemos basar nuestras doctrinas, mis amados, en textos no reconocidos por Jesús ni por los apóstoles. Nuestra fe está firmemente anclada en la palabra de Dios. Y esa palabra es suficiente para salvar, para edificar y para corregir. Mis amados, ¿por qué los cristianos, por qué todo cristiano debe de saber sobre los libros deuterocanónicos? El libro de Esther y de Daniel. Debemos de saber de ellos. Quiero en esta noche finalizar haciendo una oración por aquellos amigos y hermanos que están conectados. Deje su comentario en esta noche. Déjeme escrito ahí qué le pareció la enseñanza. ¿Qué otro tema le gustaría que compartiéramos con usted? Mis amados, como iglesia del Señor, no estamos aquí para llamar la atención, sino estamos aquí para enseñar qué es lo que la Biblia dice. Sí,
No estamos aquí para enseñar lo que dice la iglesia X. No, estamos aquí para enseñar lo que dice la palabra del Señor. Mis amados, quiero orar en esta noche para finalizar este programa. Señor Jesús, gracias por una vez más que nos permites compartir la palabra del Señor. Bendice a tu pueblo que en esta noche ha escuchado tu palabra. Bendice, Dios, a cada uno en el nombre de Jesús. Que escudriñemos ese santo libro. Que escudriñemos no a nuestra conveniencia, sino con el propósito, Dios, que tú revelaste esta hermosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Les esperamos el próximo viernes. Vamos a estar hablando acerca del papel que desempeñaron los profetas. Ese tema será el del próximo viernes, siempre a las 7 de la noche. Muy buenas noches, les saludó su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de iglesia Monte Hermón, acá en Olotique. No se olvide, mañana tenemos un hermoso culto a las 5 de la tarde, donde vamos a estar recibiendo un precioso testimonio de una jovencita de la iglesia central Monte Hermón San Miguel. Acompáñenos y juntos